Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a nuestra segunda sesión del curso de Psicología Educativa. Qué bueno verlos por aquí nuevamente. Hola Janet, hola Marco, Roxana, Teresita, Alexander. ¿Quién más está por aquí? Solís, dice, Yanina. Qué bueno verlos por aquí, perfecto, muy bien. Vamos a empezar hoy con nuestra segunda sesión. Luis Miguel, levantaste tu manito. A ver, cuéntanos, Luis. Ya está. ¿Qué pasó, Luis? No, nada. Ok, perfecto. Muy bien. Uy, por ahí el micro estaba abierto. ¿Está? Muy bien. Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien. Hoy vamos a trabajar en esta segunda sesión, vamos a trabajar lo que es el desarrollo cognitivo y el desarrollo socioemocional, ¿ok? Vamos a mirar estas dos partes que son súper importantes de entenderlas, de comprender cómo se da el aprendizaje en las personas, pero también el entender cómo la parte socioemocional influye mucho en el desarrollo cognitivo, ¿ok? Entonces, es importante que nosotros vayamos, por acá estás, muy bien, que nosotros vayamos entendiendo también cómo funciona la parte de la psicología, cómo funciona la parte de la emocionalidad, ¿ya? Del ser humano, de la persona. Muy bien, entonces vamos a iniciar esta clasecita, ¿no? Centrándonos hoy en las teorías que explican, ¿ok? Voy a mostrarles, en las teorías que explican el desarrollo cognitivo. Muy bien. Miren, para contarles un poquito de historia de cómo es que, voy a explicarles sobre todo esta parte que inicia, ¿no? La, la psicología o la parte de la psicología que es el desarrollo cognitivo surge como contrapropuesta o como un poco de las cosas negativas que se le criticaba, ¿no? Al conductismo, a pesar de que el conductismo es la base de la psicología. O sea, sin conductismo no hubiéramos tenido psicología, no hubiéramos tenido nada, ¿ok? Pero como en todas las teorías, siempre hay críticas, ¿no? Entonces, el cognitivismo lo que habla o lo que se enfoca es en ver esos procesos internos que en realidad no los vemos, pero que sí se notan a través de las conductas, ¿cierto? Entonces, estas teorías cognitivas tienen un boom o se entienden bajo esta analogía que utiliza el enfoque cognitivo, que es el funcionamiento del cerebro, el funcionamiento de la mente humana, son como el de las computadoras digitales, ¿ok? Entonces, basándonos en esta premisa que tiene el cognitivismo, vamos a empezar a ver estos procesos, ¿ok? Cómo es que la atención, la memoria, la resolución de problemas, la creatividad, el lenguaje, cómo es que esto va influyendo en el desarrollo de las habilidades, ¿ya? De las habilidades básicas, como es el pensamiento, la atención, la memoria, para poder generar aprendizaje, ¿correcto? Entonces, vemos por aquí a estos señores que son teóricos, muchos de ellos son constructivistas, pero que tienen aportes también al cognitivismo, ¿ok? Tienen en su mano izquierda, a su lado izquierdo superior, tienen a Piaget con la teoría del desarrollo cognitivo, luego en la derecha tienen a Vygotsky con la teoría sociocultural, por acá, teoría sociocultural, tenemos a el desarrollo de la teoría moral, ¿ok? El desarrollo de la teoría moral, también ese es Kohlberg. También tenemos a Bandura con él la teoría del aprendizaje por descubrimiento, la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, sí se observa, ¿cierto? Eh,
la teoría del aprendizaje por descubrimiento también, o la teoría de niveles de aprendizaje, la de inteligencias múltiples, la teoría del desarrollo psicosocial, por ejemplo. Entonces, de Erik Erikson, se o permiten que nosotros ya para estas fechas, para esta época, podamos entender o podamos tener una mirada mucho más completa de cómo entender los procesos de aprendizaje, ¿no? Y aparte de estas teorías, tenemos también el desarrollo de las neurociencias o la neuroeducación, que también han brindado un aporte fundamental para que se pueda entender cómo se da el proceso de aprendizaje en las personas. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar con la teoría de Piaget. ¿Ustedes han escuchado de Piaget antes? ¿Han escuchado de Piaget? ¿Saben quién es Piaget? A ver, por ahí, si me apoyan, sí, no, sí conozco, no conozco, un poquito, por ahí escuché más o menos. ¿Qué recuerdan de Piaget? Así, lancen, lo que ustedes vayan recordando, ¿ok? ¿Qué recuerdan de Piaget? Yo recuerdo, Miss, que él revisó o aportó acerca de las teorías. A ver, vamos. ¿Qué se acuerdan? Germania dice, no, no, perfecto. Para los que no, no hay problema. Para los que sí, a ver, ¿qué recuerdan de Piaget? Piaget habla acerca de las etapas del desarrollo, ¿ok? Se centra en la observación de niños, sobre todo en estas etapas de crecimiento, acuñando que el desarrollo de la persona se da en 4 etapas. Por ejemplo, la etapa sensorimotriz, la etapa preoperacional, la etapa de operaciones concretas, la de operaciones formales. A ver, Janina dice, pionero, sí. Propuso que los niños atraviesan 4 fases, correcto. Exacto. A medida que el niño va creciendo, va desarrollando habilidades, ¿ok? A medida que el niño va creciendo, va enriqueciendo estas habilidades que las despierta específicamente los 2 primeros años, ¿ok? Entonces, es fundamental que en esta etapa sensorio-motriz se pueda brindar la estimulación temprana. Sí, Marco Antonio marca los estadios del desarrollo, ¿no? Sobre todo en esta etapa, el niño pueda explorar, ¿ok? Porque es importante, todo el aprendizaje, toda la información que la persona va a poder recopilar es a través de la experiencia, ¿ya? Aquí, en esta etapa de 0 a 2 años, se utiliza algo que es fundamental, que todas las personas lo tenemos, que es la curiosidad, ¿ok? La curiosidad es la motivación para poder aprender. Por lo tanto, durante estos 2 primeros años es importante que el niño explore, que perciba a través de su cuerpo el mundo que le rodea. ¿Listo? Los siguientes años, que es a partir de los 2 a los 7 años, que ya Piaget lo denomina la etapa preoperacional, donde aquí aparecen unas conductas muy marcadas, como por ejemplo el juego simbólico, ¿no? Donde se va viendo, por ejemplo, que el niño juega, sí, pero juega solo, no comparte, tiene algunas dificultades, hay algún comportamiento egocentrista, aparece también el simbolismo, es decir, que la persona, que el niño o niña ya empieza a utilizar el símbolo, por ejemplo, el lenguaje, para poder expresar lo que él va entendiendo o explorando del mundo, ¿ok? Aquí es importante el poder destacar, por ejemplo, el usar los cuentos, el juego simbólico, el juego libre, también el juego estructurado, el poder enseñar o plantear rutinas que conlleven a la autonomía del niño, ¿ok? Pareciera que estas actividades no desarrollan el aprendizaje en los niños, pero fíjense que durante estos primeros años es importante que se permita que el niño vaya creciendo de manera libre,
¿Ya? El primer entorno que tiene el niño, ¿cuál es? Su casa, ¿cierto? Las primeras personas con las que tiene contacto, ¿quiénes son? Sus cuidadores principales, las personas con quienes tiene contacto dentro de casa. Entonces, es importante que este mundo, que esta casa, que es todo su universo de esta personita, tenga la responsabilidad afectiva, la responsabilidad física y sobre todo que vaya ayudándole al niño a despertar, ¿ok? A poder ir aprendiendo y explorando el mundo en el que está. Ya lo vamos a ver de aquí en un ratito con las teorías del desarrollo psicosocial, pero en esta etapa es súper importante que se desarrolle una base segura o que el niño entienda que las personas que están en su entorno, que son de su cuidado, son personas confiables. Jessy, ¿cómo va a entender cómo el niño va a entender a tan temprana edad que son personas confiables? Porque satisfacen sus necesidades, ¿ok? El niño con ellos va entablando, va teniendo esta primera relación y esto es la base, ¿ok? Entonces, de los 2 a los 7 años, esta base que obtuvo en los 2 primeros años le va a permitir que él pueda empezar a relacionarse de manera saludable en base a lo que aprendió. A partir de los 7 a 11 años ya se dan las operaciones concretas en las que el niño empieza ya un poco a analizar, a pensar, a clasificar. Hay conceptos mucho más abstractos que se entienden, que se aprenden, ¿ok? Entonces, aquí el niño empieza a resolver problemas simples, ¿no? Empieza a entender el porqué de las cosas, ¿ok? Entonces, aquí la lógica y la clasificación son fundamentales para que se empiecen a desarrollar habilidades como el pensamiento abstracto, ¿ok? Como las matemáticas, como el razonamiento. Entonces, en la primera etapa desarrollamos lenguaje, la parte simbólica, ¿no? Pero en esta etapa empezamos a despertar esta parte lógica, ¿listo? Y luego llega la etapa de las operaciones formales de los 11 años en adelante, que justo esta etapa marca el cambio, digamos, la evolución, ¿ok? En etapas del desarrollo, que es la adolescencia, ¿ok? Entonces, en esta etapa de las operaciones formales, según Piaget, las personas empiezan por acá que no veo, las personas empiezan a desarrollar un pensamiento mucho más abstracto. Hay, por ejemplo, más entendimiento de la filosofía o de los aspectos morales. Incluso a esta etapa, o incluso mucho antes ya, los niños pueden emitir juicios de valor, ¿ok? Pueden opinar acerca de algo, entonces empiezan a tener criterio, empiezan a discernir. Entonces, es muy importante esta etapa, justamente porque esta etapa es la separación de ese pensamiento que voy teniendo de los otros, ¿ok? Que me enseñan, pero aquí en esta etapa ya viene la formación de mi propio entendimiento, mis propios esquemas, mis propias resoluciones, ¿ok? Entonces, por eso es importante entender estas etapas para poder ir comparándolas con con las siguientes teorías que vamos a ir viendo y vayamos entendiendo cómo es que se va dando el aprendizaje. ¿Listo? Importante conocer cómo es el desarrollo evolutivo, el desarrollo físico y el desarrollo, digámoslo así, neurosensorial, ¿ya? Pero que es importante tener en cuenta las otras teorías que vamos a ir aprendiendo. Muy bien, ¿hasta aquí preguntas? ¿Preguntas, dudas? ¿Vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahorita la teoría de Vygotsky, que es la teoría sociocultural. Miren, esta teoría sale o parte del constructivismo, ¿ok? La teoría constructivista dice que las personas, nosotros, vamos construyendo nuestro propio aprendizaje. Bien, entonces, al construir nosotros nuestro propio aprendizaje, significa que durante todas estas experiencias que vayamos teniendo con el entorno, van a enriquecer el propio entendimiento y van a enriquecer estos esquemas, ¿ok? Estos esquemas mentales que se van creando a medida que vamos creciendo. Entonces, Vygotsky dice, ya, lo individual está bueno, pero tengamos en cuenta que el entorno también va a influir en el desarrollo cognitivo. ¿Y cómo así va a desarrollar? ¿Cómo así va a influir? Porque
Vygotsky plantea estos conceptos acerca de la zona de desarrollo próximo y el andamiaje. La zona de desarrollo próximo, por ejemplo, nos explica que es la brecha entre dónde está la persona y a dónde puede llegar. Es decir, esas habilidades que faltan desarrollar, ¿ok? O esas capacidades que faltan de adquirir o de pulir, sobre todo, ¿ok? Entonces, esta zona de desarrollo próximo es el, digámoslo así, el camino que tiene que recorrer para llegar a donde puede llegar. Para que esta zona se pueda hacer más estrecha, utilizamos a un adulto o una persona que tiene mucho más competencia que nosotros, es decir, que tiene un poco más de conocimiento, ¿ok? Que va a proporcionarnos apoyo. Es como lo que estamos haciendo ahorita. Ustedes están en la clase, ustedes están en este, digamos así, en este nivel de conocimiento, y luego que termine la clase van a llegar a este nivel de conocimiento. Esta brecha, este espacio entre donde están y a dónde pueden llegar se llama zona de desarrollo próximo. Y yo soy ese adulto que está proporcionándoles apoyo, que está proporcionándoles información, que sirvo como andamiaje para que puedan llegar, para que esta brecha se pueda hacer mucho más estrecha. ¿Listo? ¿Qué se utiliza para eso? Se utilizan, por ejemplo, el lenguaje, la escritura, las herramientas, ¿ok? Los sistemas matemáticos, para que se pueda entender y también para desarrollar problemas, ¿ok? Para que se pueda entender cómo es que pensamos nosotros, cómo vamos entendiendo o interpretando las experiencias. ¿Listo? Entonces, en esta parte, ¿ok? En esta parte de los instrumentos, perdón, de los instrumentos, de la mediación, ¿no? Se refiere a todas estas herramientas de las que yo me voy a hacer, me voy a servir para poder facilitar el aprendizaje. ¿Listo? Por ejemplo, ustedes, ¿ok? Quieren irse de una zona a otra y no conocen las calles, ¿ok? Pero, ¿qué utilizamos ahora? ¿Qué herramienta utilizamos ahora para poder llegar? Aunque no conozcamos la dirección. ¿Qué instrumento utilizan? Ya, para hacerle más fácil. Ah, muy bien, GPS. ¿Qué más? Utilizamos una aplicación Google Maps. Muy bien, podemos utilizar Waze, ¿verdad? Mapas, de repente, croquis, ya más a la antigüita, ¿cierto? Entonces, utilizamos herramientas que nos puedan permitir o nos puedan facilitar el poder cumplir el objetivo, que es el aprendizaje, o llegar a donde tenemos que llegar, ¿cierto? Entonces, estos son los instrumentos. La mediación tiene que ver, ¿ok? Todos los recursos que voy a utilizar para poder aprender. En esta parte, el desarrollo en cuanto a la interacción social, como por ejemplo el uso del lenguaje, ¿no? Para yo poder explicar lo que entiendo, lo que sé, lo que conozco y poder entender lo que la otra persona con la que me comunico pueda, o lo que me va a estar explicando, lo que me está diciendo, ¿cierto? Entonces, el desarrollo de la interacción, el lenguaje, o desarrolla o tiene una importancia enfática, ¿no? Porque la interacción con otros compañeros va a permitir que yo pueda discutir ideas, ¿no? Mejorar conceptos, de repente llegar a acuerdos, ¿ok? Entonces, la interacción utilizando lo simbólico, que es decir, el lenguaje, utilizando esto, me va a permitir que yo pueda ir internalizando, por ejemplo, culturas, que pueda enseñar a hacer la transferencia de conocimientos que les he escrito ahí en la presentación, ¿no? Entonces, que yo pueda transmitir lo que sé y también entender lo que otros me explican. Para Vygotsky, es importante el juego. Para que se dé el aprendizaje, el juego tiene que estar presente, porque es una actividad crucial para el desarrollo cognitivo. Cuando las cosas son impuestas o obligadas, no tienen el mismo efecto que tiene cuando las cosas son lúdicas o participativas o son más activas. ¿Listo? Entonces, el juego permite que los niños puedan
practicar, ¿no? Que los niños puedan experimentar situaciones, por ejemplo. El juego es para Vygotsky lo que para Ausubel es la experiencia, el hacer, el aprender mientras haces, ¿ok? Entonces, mediante el juego se consolida el aprendizaje y esto permite que los niños vayan desarrollando estas habilidades sociales, que desarrollen habilidades cognitivas y que también desarrollen habilidades emocionales. ¿Listo? Y los conceptos de internalización y externalización tienen que ver con el proceso de aprendizaje. Es decir, cuando yo estoy enseñándole algo a esta persona, este proceso se le llama externalización. Yo les enseño ahorita a ustedes, estoy externalizando o ustedes están externalizando, es decir, que están expuestos a nuevo conocimiento, nueva información. Cuando usted es capaz de explicar lo que aprendió, ya internalizó, ¿ok? Y esos son los dos conceptos. Cuando yo lo aprendo, significa que ya lo internalicé. Y cuando lo enseño, cuando estoy siendo expuesto a esta nueva información, es externalización. ¿Listo? La externalización va a durar hasta cuando se deje hacer solo la actividad a la persona. Por ejemplo, ¿a qué edades aprendieron ustedes a atarse cordones, a atarse los zapatos? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cómo aprendieron, en todo caso, cambio la pregunta, cómo aprendieron a atarse los cordones? ¿Quién les enseñó? ¿Cómo les enseñaron? A los 10, a los 8, muy bien. ¿Cómo les enseñaron a atarse los cordones? ¿Quién se acuerda? ¿Con canción? ¿Con canciones? ¿Cómo la aprendieron? Mi mami. Ok. ¿Cómo la aprendieron? ¿Recuerdan? ¿Sí? ¿Les enseñaron con cancioncita? ¿Les enseñaron con la canción de los conejitos? Cantando. Ajá, el cuento de los conejos, ¿verdad? ¿Quién hasta ahora tiene problemas al atarse los pasadores? La historia del puente. Bien, Wendy, yo también así la aprendí. Ujú. Teresita dice, mi mamá, a gritos. Penoso. Me sonrío por tu carita, no me causa risa la experiencia, por si acaso, ¿no? Pero a varios nos ha pasado, sí. O de repente nosotros también somos los que enseñamos de esa manera, ¿no? Intentando formar un lazo con la historia del puente. Muy bien. ¿Por qué creen ustedes que hasta ahora lo recuerdan? ¿Por qué será que hasta ahora lo recuerdan? Luis dice porque es fundamental para no caernos. Ya, pero ¿por qué lo recuerdan hasta ahora? ¿Y por qué recuerdan específicamente cómo lo aprendieron? Tranquila, Rita, tranquila. No. Ah,
Ok. Ah, estoy aquí peleando con mi perrita para que no siga los ladridos. Ujú. Sí, ¿cierto? Así pasa. Yo solucioné eso, ese conflicto a Teresita, te cuento, utilizando zapatos que no necesitan cordones. Tengo ese problema. Se me desatan, no sé si me ato mal los cordones o qué pasa, pero siempre tuve ese problema. En mi casa también me llamaban la atención porque andaba siempre con los pasadores desatados y me decían, tu pasador, te vas a caer, tu pasador. Ya cuando he estado grande dije, no me voy a complicar la existencia, me compro zapatillas que no tengan pasadores. Mi sobrino dice son zapatillas de bebé. Yo le digo, ¿bebé o no? ¿O bebé o para adulto? Yo soy súper cómoda, súper tranquila y adiós problemas. Así que ahora, la practicidad, ¿cierto? Ya cuando uno es adulto, la practicidad. ¿Y para qué complicarnos la existencia con cosas que ya no vamos a poder solucionar? Así que más rápido. Y lo otro, siempre pido que me aten los cordones y lo que hago es usar zapatos un poquito flojitos cuando hay algo que tiene cordón y usar ay, es un fierrito que permite deslizar el pie de manera más fácil. Y con eso me olvido estarme amarrando o desamarrando los zapatos. Así que resuelto el problema. Mi mamá decía, muerto el perro, resuelta la rabia, ya está. Así que sirve. Pero la respuesta el por qué nos acordamos de esto es porque en realidad tuvo significancia. Y el segundo aspecto es porque es un recurso o es algo que siempre practicamos, ¿cierto? Ahora, voy a utilizar la experiencia de Teresa. Dice, cada vez que yo tengo que hacer eso, yo recuerdo cómo lo aprendí o recuerdo lo que me hizo sentir. Y aquí tiene que ver con la parte emocional. ¿Ven que el aprendizaje está ligado a lo emocional? Para algunos evoca buenos momentos y para otros evoca momentos no tan gratos, ¿cierto? Exacto, Leonel, porque marca, porque queda grabado, porque es significante. Y con eso vamos a pasar a la otra teoría. Muy bien, a la teoría del aprendizaje por descubrimiento y a la teoría del aprendizaje significativo. Muy bien, el aprendizaje por descubrimiento la propone Brunner. Perdón, momentos antes dije que fue Ausubel, me equivoqué, era Brunner. Brunner propone o explica que el aprendizaje es mucho más enriquecedor y sobre todo tiene mayor efecto, o sea, crea mayor impacto cuando el aprendizaje se realiza de manera directa. O sea, es por experiencia, ¿ok? Es por experiencia. Entonces, cuando el aprendizaje es mucho más experimental, se queda mucho más tiempo con nosotros, ¿ya? Se queda mucho más tiempo. Entonces, por acá, ay, ya está. Cuando los niños, en la primera etapa, ya centrándonos en lo que dice Piaget, dice, ¿no? El aprendizaje en los 2 primeros años es fundamental para el desarrollo del niño y sobre todo es sensorio-motor, es decir, que todo se va a dar a través de la expresión corporal y a través de los sentidos, ¿cierto? Entonces, Brunner dice, sí, esto es importante de entender. El aprendizaje se va a dar a través de los sentidos, por lo tanto, mientras más se palpe, más se huela, más se sienta, más se oiga, más se logre saborear, más se logre desarrollar la propiocepción, ¿no? Y el sistema vestibular, entonces va a tener mucha más significancia. Es decir, que mientras más acción haya y más interacción tenga, mejor va a ser la representación o la parte icónica de cómo se entiende, cómo se guarda, cómo se representa la experiencia. ¿Listo? Por eso es que les pongo acá a este que es se me fue el nombre, Felipito, creo que es el de Mafalda, ¿no? Que mira un árbol y él representa un árbol. O de repente a ustedes les dicen, ¿de qué color es la manzana? Y ustedes me dicen, roja. Y yo digo, pero también hay manzanas verdes.
y hay manzanas medias amarillitas, ¿no? No, 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 la manzana es roja. Justo con un niño en la mañana pintábamos y le digo, pinta tu manzanita verde. Y me dicen, las manzanas son rojas. Y yo le digo, pero has traído una manzana verde. ¿Por qué las manzanas son rojas? Y es porque es la forma icónica. Es decir, que es la experiencia a través de lo que escuchas, a través de lo que te muestran, es como tú lo representas. ¿Ok? Es esa representación mental de la experiencia que estás teniendo. Y luego pasa a lo simbólico, cuando tú ya hablas acerca de eso que tú aprendiste. Pero la Miss dice que las manzanas son rojas y cada vez que pintamos manzanas siempre las pintamos rojas. Pero también hay manzanas verdes, lo mismo con las uvas, ¿no? También hay uvas verdes. No, las uvas son moradas, las uvas son lilas. No, también hay uvas verdes. Y hay uvas que se ven más oscuritas, más negras, ¿no? Que es por el color más vino. Ah, dice, sí, yo he comido uvas verdes, recién caen en cuenta. Pero es así, la enacción, es decir, la experiencia de cómo tiene el contacto con lo que quiere aprender, cómo lo representa, la parte icónica, cómo lo guarda aquí. Y luego viene lo simbólico en cómo lo expresa, qué utiliza, ¿no? En cuanto a símbolos lingüísticos para poder explicar eso que él aprendió. ¿Listo? Entonces, para Brunner es muy importante, ¿ok? Muy importante que la experiencia sea vivencial, ¿ok? Muy vivencial. Y muchas de las actividades en los primeros años en educación infantil es así, vivencial. Tú no te sientas y al niño le dices, los animales vivíparos son tal, los animales ovíparos son tal, los mamíferos son tal, ¿no? Cuando si les quieres enseñar la estructura, la clasificación de los seres vivos. No le enseñas así, ¿cierto? Los vas haciendo tocar animalitos, les vas, los vas exponiendo a los animalitos, ¿cierto? Y ellos a través de eso ya te van explicando, te van contando, van representando lo que van aprendiendo. ¿Ok? Si tú luego les quieres decir, por ejemplo, los conejos son duritos, ¿no? Sus cerdas son muy duras. Y ellos van a decir, no, los conejos son suaves porque yo ya toqué un conejo, porque en mi casa hay un conejo, o porque los conejos son como peluchitos, ¿no? Entonces, te van a explicar acerca de su experiencia. Por eso esto es muy importante para que se pueda producir el aprendizaje. Luego tenemos la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel. Para Ausubel es mucho más importante el entender y el relacionar lo que aprendemos más que el memorizar. ¿Okay? Es mucho más importante. ¿Por qué? Porque lo que memorizamos se tiende a olvidar. Una vez que pasa el evento por el cual te tienes que memorizar la información, se olvidó. Ya no. Si lo quieres recordar es muy vago, muy escueto, difícil de plantear, pero cuando cuando relacionas, ¿okay? Cuando entiendes la información, cuando entiendes el tema, se hace mucho más fácil el proceso de evocación de la información. Y sobre todo, esto lo puedes utilizar en distintos contextos, ¿no? Todo lo que es de razonar, de entender, se puede utilizar en muchos conceptos, ¿no? Creo que la clase pasada les decía, a un niño le estaba, me vine con la consulta, ¿no? ¿Por qué el área de un triángulo es base por altura sobre 2, ¿no? Y yo le decía, ok, y con los Tangram, ustedes han usado Tangram, ¿sí? Si alguna vez han usado Tangram, le decía, mira, vamos a formar un cuadrado. ¿De qué está formado un cuadrado? De 2 triángulos, pero también puede estar formado de 2 rectángulos, ¿cierto? Sí, entonces, por eso es que para hallar el área de un triángulo es base por altura entre 2, porque sacamos 2 triangulitos, ahí le trataba de explicar. Me decía, pero es que no logro entender, Jessy, no logro entender por qué. Ya le digo, vamos a estudiarlo con peritas y con manzanitas, ya así lo vamos a entender. Y le explicaba, lo representamos hasta que al final dice, ¡ah!
Ah, ya, como es base por altura el cuadrado y como en un cuadrado son dos triángulos, por eso es entre dos. Y yo, claro, por eso es entre dos. Eso ha sido como en julio, no miento, en septiembre. Y hace unos días me dice, he tenido mi examen bimestral y no había estudiado mucho lo de las áreas y me acordé lo que conversábamos. Y me acordé, justo me vinieron ejercicios del triángulo, dice. Y yo me acordaba de la fórmula porque me explicaste que eran la del cuadrado. Entonces, me vino el cuadrado, me dice, y tú me explicaste que era la del triángulo, era la mitad porque habían dos triángulos y la del cuadrado era una sola y no llevaba entre dos. Y así pude resolver. Entonces, con esto explico lo del aprendizaje significativo. Cuando se aprende conscientemente o cuando se entiende lo que estoy aprendiendo, cuando yo lo relaciono, puedo resolver situaciones, ¿ok? Este aprendizaje significativo es una forma de aprender de forma correcta, ¿ok? Lo que yo ya sé con lo que estoy aprendiendo ahorita, lo comparo, ¿ok? Es como actualizar la información. Entonces, el factor más importante de esta teoría es que necesitamos saber qué sabe el alumno acerca del tema que vamos a enseñar. Lo que les preguntaba hace un ratito. ¿Han escuchado de Piaget? Sí, yo no, sí, ya que saben de Piaget. Por ahí unos cuantos me respondieron. Entonces, eso me da pie para yo entender, ok, tengo que ir bien, bien de abajito o o puedo explicar el contenido mucho más, digámoslo así, mucho más nutrido y me van a seguir, ¿cierto? Entonces, el entender qué es lo que conoce tu estudiante o qué idea tiene acerca del tema que les vas a enseñar, te va a permitir que tú también puedas irle dando mejor forma o estructura a lo que vas a disertar, a lo que vas a enseñar, ¿ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos bien, chicos? ¿Hay alguna pregunta, quizá? Muy bien. Vamos a ver ahorita lo que es las teorías la teoría de las inteligencias múltiples, ¿ok? En la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, es una teoría que si bien es cierto, tiene muchos detractores, muchas críticas, por lo que no se puede considerar teoría a algo que no ha sido eh, probado estadísticamente, ¿ok? Pero Gardner suele defenderse mucho de estas críticas diciendo que esta es una de las teorías más que científicas, es una teoría humanista. Es decir, que nos permite tener esta mirada más de ser humano de la persona que más de verlo con estas habilidades o potencialidades que se puedan probar o generalizar, ya que indica que las inteligencias son distintas y varían de una persona a otra, y estas inteligencias varían generando unas combinaciones que hacen a las personas únicas, ¿ok? Que hacen que yo tenga ciertas capacidades, ciertos dones y que otro compañero del aula tenga otras capacidades, otros dones, otros potenciales. ¿Listo? Entonces, Gardner propone que no existe una sola inteligencia, así como antes se creía, ¿no? Que eran buenos en matemáticas, bueno en ciencias, bueno en literatura o en lengua, y eso era lo más inteligente, sino que habla acerca de estas combinaciones y que estas habilidades o estas inteligencias se van a ir desarrollando dependiendo de la influencia del entorno y dependiendo también de, del potencial de cada uno de nosotros, ¿no? Por eso es que hay niños que de repente en su rendimiento es promedio, pero tienen otras habilidades o otras inteligencias como la inteligencia musical, naturalista, de repente la inteligencia intrapersonal o interpersonal,
Entonces, de repente son niños que son muy empáticos, tienden a unir grupos, ¿verdad? ¿Les parece conocido de gente que trabaja con ustedes, que tiene esas características? Ajá, es que no necesariamente necesitamos cerebrito, sino también necesitamos que estas habilidades se vayan desarrollando y están relacionadas con lo que son las teorías de las inteligencias múltiples. ¿Ok? Un punto para destacar de esta teoría es que permite que la enseñanza dentro del aula se pueda diversificar. ¿Ok? Y sobre todo hace que el trabajo sea mucho más inclusivo, ya que se mira a la persona por su habilidad, por su talento, ¿ya? Más que de la nota o lo que va a conseguir es cómo va desarrollando internamente como humano. Por eso es que les decía que cada individuo tiene un perfil único, es un don, es algo que te va a diferenciar de otras personas. ¿Listo? Sin que esto indique que hay una más valiosa que otra. ¿Bien? Muy bien, vamos a ver estos pequeños casitos. ¿Listo? Por ejemplo, voy a ponerles uno aquí, ¿ya? Un caso. Pero antes les voy a explicar. Cuando nosotros no conocemos o tenemos escaso acceso a la información, solemos etiquetar, ¿ok? Etiquetar, juzgar, y eso nos va a ocasionar o va a perjudicar que en realidad podamos atender o podamos ayudar a nuestro estudiante. Les pongo estos casos. No son casos inventaditos, son casos con los que yo he trabajado, como por ejemplo de un niño, ya acá les he puesto el caso de Luciana. Pero esta niña es hábil, tiene una memoria fotográfica, es decir, se acuerda de todo al detalle y tiene una memoria auditiva, creo que tiene hasta oído absoluto esta pequeña. Luciana tiene ecolalias, ¿ok? Tiene ecolalias. Suele, en las conversaciones, ella puede participar, pero suele repetir frases de películas, suele repetir propagandas, suele repetir, si escuchó una noticia, suele repetir la noticia como si la estuviera narrando. En el aula, como a veces sus explosiones o sus lapsus, ¿ya? Son así, pueden estar en aula y ella comienza a narrar, ¿no? No sé si bueno, si son peruanos habrán escuchado de El Pequeño J, ¿ok? Una vez estábamos en aula y la maestra me manda a llamar y me dice, disculpe, psicóloga, mire, la niña no deja avanzar, está ecolálica, está cada rato hablando del pequeño J, y habla y el pequeño J, y que le escribe el pequeño J, y ya no sé qué hacer, porque no logra avanzar ni con ella ni a los demás, porque insiste en que le preste atención y la verdad es que no lo entiendo. Para eso, es justo ese día en la mañana, yo le digo, el pequeño J me parece conocido, no es dibujo animado. Y recordando dónde había escuchado esa frase, recordé que lo había escuchado en la radio, en la noticia. Y dije, espérate, ¿el pequeño J no es un delincuente? Creo que es un delincuente. Y que lo habían atrapado, se había escapado de Argentina, algo así. Y la niña estaba allí y me queda mirando y dice, ajá, sí, es un delincuente, ¿cierto? Sí, Luciana, es un delincuente, sí. ¿Y lo has escuchado en la radio? Ajá, Luciana decía que sí. Entonces, la maestra ya decía que no lograba sacar a Luciana del capricho, no lograba avanzar la clase y le irritaba, ¿no? Entonces, cuando conversamos con la niña, entonces le prestamos atención a lo que ella decía, empieza a decir, ¿no? A narrar, a hablar, y yo, ok, vamos hablando, cuéntame de la noticia. Y la niña narraba la noticia con puntos y comas. Con esto le digo a la maestra, recuerde que la niña tiene un diagnóstico, tiene un diagnóstico presuntivo, tiene un diagnóstico ya definitivo de TEA, ¿ok? Por lo tanto, las ecolalias van a estar presentes muy, muy frecuentemente, hay poca inhibición,
poco contacto visual, hay rutinas muy establecidas, hay poca tolerancia a la frustración ante cambios de las rutinas. Entonces, cuando la niña es como que se buguea, ¿no? Está hablando y no le prestan atención, insiste, 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 hasta que le prestan atención. En esa ocasión, cuando le habla del caso, comienzo a conversar con ella. Ella, dice que sí, sí, a las preguntas que yo le voy haciendo, y una vez que terminó de conversar, volvió a la actividad. Entonces, en este caso, hay situaciones, ¿ok? Hay situaciones en las que nosotros por desconocimiento no llegamos a entender. En este caso de Luciana, en el colegio se planteó un plan educativo individualizado, es decir, que se adaptó la currícula a las actividades, a las necesidades de Luciana. Hay unas rutinas que son mucho más estructuradas, hay el uso de pictogramas, hay verbos o acciones que les vamos explicando para que la niña vaya entendiendo y vaya mejorando también el lenguaje, porque una de las dificultades que tiene es que, si bien es cierto, habla, pero a veces algunas palabras son muy masculladas o tienen el ritmo, no paran en el ritmo y no se logra entender. Y hablábamos con la maestra y con la clase para poder entender esta diversidad neurológica, ¿no? Entonces, el desconocimiento impide que nosotros podamos atender la necesidad y entender qué es lo que está pasando en ese mundo en el mundo de ese niño o de esa niña. ¿Listo? Este es un caso nomás. Bueno, voy a avanzar. Ahora, vamos a ver esta teoría del desarrollo socioemocional. Permítanme un ratito para conectar la computadora. Listo. Muy bien. Vamos a ir viendo la teoría del desarrollo socioemocional, ¿ok? Esta teoría socioemocional nos explica o nos enseña la importancia de el desarrollar habilidades socioemocionales desde temprana edad. Hace un tiempo tuve una experiencia con una niña, estaba cuidando a su hermanito y este niño estaba pateando el perrito. Tenía menos de año y medio, ¿ok? Pateaba un perrito, yo estaba en el parque paseando a mi perrita y le digo, y el niño se acerca y quiere patear a mi perrita. Y le digo, no, no se patea. Y le digo a su hermanita, le digo, deberías enseñarle que no se patea porque luego los perritos lo pueden atacar o te pueden atacar. Y dijo, es muy pequeñito, no puede aprender, todavía no sabe nada. Y bueno, me quedé con eso. Tenía así unas ganas de decirle así, sentarle y decirle, oye niña, vente para acá que sí aprende. Pero bueno, no era el momento. Recuerdo que en ese momento me regresé a la casa frustradísima y dije, ¿cómo es que no podemos entender que a temprana edad, desde temprana edad, yo puedo irle enseñando al niño a manejar, a desarrollar estas habilidades socioemocionales? ¿Y por qué es importante? Porque cuando el niño sale de casa, o sea, sale de su microsistema primario, que es el hogar, sale a la escuela, es donde se observan las complicaciones. ¿Por qué? Porque el niño no sigue consignas, hace lo que quiere, se frustra cuando se equivoca, se frustra cuando no tiene lo que quiere, desafían autoridad o evaden responsabilidades como no recoger juguetes, tirar objetos, o de repente puede tener regresiones, ¿no? De repente puede perder algunas habilidades que ya adquirió y retrocede. O se puede autolesionar, ¿no? Se golpean, se tiran al suelo, se golpean la cabeza, hay niños que se quitan la ropa, muerden a otros niños, usan los lápices para pincharse o pinchar a otros, ¿no? Entonces, cuando tienen estas dificultades socioemocionales, o sobre todo internas emocionales, cuando empieza la etapa de la socialización es donde se observan mucho más estas complicaciones, ¿no? Ustedes habrán notado o habrán tenido experiencias de niños que muerden, que golpean, que tiran cosas, que hacen sus berrinches, tremendos berrinches, y no hay quien los pare, o de repente niños que creen que son dueños del mundo, ¿verdad?
es porque no se les ha permitido desarrollar estas habilidades. Cuando un niño adquiere habilidades socioemocionales, comprende los sentimientos de otra persona, se vuelve empático, ¿ok? Empieza a entender sus propios sentimientos y sobre todo empieza a hablar acerca de eso que siente. Entonces, empieza a manejar sus emociones. En esta etapa es manejar. Ya luego, cuando uno va creciendo, empieza a gestionar. ¿Listo? Hay más conciencia social, es decir, que sabe cómo comportarse en el entorno. Las relaciones que va a tener con los otros niños van a ser mucho más saludables, porque niño que golpea es niño que es separado de los grupos. Y no es porque los adultos digan, no te juntas con ellos, sino que ellos van rechazando estas conductas. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que se desarrollen estas habilidades socioemocionales para que el niño aprenda a regular su propio comportamiento, para que pueda establecer relaciones que sean mucho más saludables. Ajá. Ok. Allí, Roxana, habría que ver, ¿ya? Lo primero es qué detona estos comportamientos. Es qué pasa antes de que ella se comporte de esa manera, ¿ya? Em, no solamente estas conductas pueden ser reactivas o pueden ser porque de repente no lo aprendimos no le enseñamos de manera adecuada, pero hay que entender por qué surge. Toda conducta tiene un fin, ¿ok? Toda conducta tiene un fin. Hay algo que la activa. Entonces, para que podamos entender, ¿ok? Estas conductas de manotear, de empujar, de peñiscar, ¿ya? Es una forma de comunicarse. Y de repente, cuando la niña está estresada o de repente hay mucho ruido, está alterada, ¿no? O quizás tiene dificultades verbales, es decir, no sabe hablar o no se entiende lo que dice, no puede comunicarse porque el autismo lógicamente tiene una de estas dificultades que son las habilidades comunicativas, ¿no? Entonces, si esto es lo que está ocurriendo, ¿ok? Entonces es lógico que vaya a utilizar el pellizcar cuando sienta malestar. Cuando nosotros estamos enojados o fastidiados, ¿qué hacemos? Cuando no usamos las palabras, ¿qué hacemos? Fruncimos el ceño, ponemos dicen, ¿no? Agestamos, es decir, que enfatizamos más en expresar corporalmente y gestualmente la disconformidad, ¿cierto? Pasa lo mismo con los niños, no necesariamente con los que tengan autismo, con todos. Esos tipos de conductas comunican algo. ¿Ok? Entonces, puede ser una reacción al entorno que le está causando malestar o pueden ser comportamientos aprendidos no corregidos. Lo primero que hay que entender, como te decía, era qué pasa antes de que la niña peñisque, qué pasa antes de que empuje y qué pasa después. ¿Ok? Si ella pellizcó, de repente la maestra le prestó atención, o cuando ella mordió, de repente los demás niños se quedaron tranquilos. Entonces, ella aprendió y asoció, cada vez que yo muerdo, todos guardan silencio, la maestra de repente me lleva afuera, yo me calmo, entonces asoció. Yo lo vería de esa manera, ¿no? Más que reactivo y más que corregir, más que sea así punitivo de no muerdas, no pellizques, no esto, es entender en qué contexto ocurre esa conducta, ¿ya? Hay días que está tranquila, porque de repente esos días nos estresa, ¿bien? Esos días estuvo tranquila el aula, esos días de repente se levantó con tiempo, no se rompió su rutina, ¿cierto? Entonces, eso hay que analizar. De repente no quería ir a la escuela o le dieron una comida que no le agradaba, ¿ya? Entonces, de repente hay frustración, hay sobrecarga, de repente quiere salir del aula porque ya le está aburriendo o aburre o está difícil la tarea, o está buscando atención, ¿ok? Entonces, eso es lo primero que deben evaluar. Ya después de eso vienen las medidas que se tienen que tomar, pero lo principal es entender por qué y cuándo ocurre esa conducta. Muy bien.
Erikson, ¿ya? Erikson, por acá, explica el desarrollo, explica la teoría del desarrollo socioemocional, ¿ok? Como la fuerza o como como la interacción de la persona en la sociedad o en la cultura es importante, ¿ok? Y también plantea que esta etapa o estos estadios no solamente van a parar cuando la persona crezca, se van desarrollando hasta la vejez, ¿ok? Es decir, que va cambiando la forma en cómo nos relacionamos. Entonces, para Erikson hay 8 etapas del desarrollo psicosocial. Las 8 etapas empiezan desde el nacimiento y termina hasta el día en que estamos aquí. ¿Listo? Sobre todo va de acuerdo con las etapas del desarrollo, infancia, ¿no? Niñez, segunda niñez, pubertad, ¿no? Adolescencia, juventud, joven adulto, adultez y vejez. Entonces, en estas etapas, sobre todo en los 5 primeros años, ya nos vamos a centrar allí, por ejemplo, de los 0 hasta los 18 meses, ¿ya? A ver, espérenme para ir leyendo. Ah, ya está. Me perdí. Y aquí está. No les he puesto las 3 primeras, pero les voy a ir explicando, ¿ya? Así de manera escueta. Para Erikson, ¿ok? Empieza desde los 0 meses. En los 2 primeros años, ¿ya? Hay 2 etapas. La primera es la confianza versus la desconfianza, que es lo que va aprendiendo el niño a través de la interacción con sus cuidadores. En esta fase se da una teoría que también es la teoría de apego, que ya les explico en un ratito, ¿ya? Pero para que vayan relacionando. Entonces, en este estadio de confianza versus desconfianza, el niño va aprendiendo de forma segura o de forma insegura cómo relacionarse con el exterior. ¿Listo? Entonces, aquí el conflicto es en quién puede confiar. Por eso es confianza versus desconfianza. Cuando esta etapa se supera de manera positiva, ¿ok? Se aprende acerca de la esperanza, o sea, se aprende y se desarrolla esta creencia básica de que el mundo es bueno. Hay otra etapa que es la autonomía versus la vergüenza, que va del año y medio hasta los 3 años, más o menos. Esta etapa, ¿ok? El conflicto está aquí entre lo que yo puedo hacer, ¿listo? Y lo que voy a sentir acerca de de lo que voy a hacer. Entonces, como del año y medio en adelante, el niño va ganando autonomía con la caminata, ¿verdad? Con la marcha. Entonces, el niño va no solamente con la marcha va ganando autonomía, sino también va controlando esfínteres, ¿cierto? Va controlando esfínteres, sabe ir al baño, puede decidir qué ponerse, puede decidir entre las cosas que le gustan o no sobre respecto de la comida, ¿cierto? Entonces, aquí ya vamos viendo que el conflicto se da entre el desarrollo y la voluntad. Es lo que yo quiero. ¿Listo? Entonces, cuando hay una resolución positiva de este conflicto, o sea, cuando se logra desarrollar la autonomía, esto va a fomentar una sensación de confianza o un sentido de autoconfianza en los niños, ¿no? Y sobre todo de independencia. Pero cuando se reprime, entonces lo que se ocasiona o lo que se enseña es vergüenza, es buscar siempre validación del adulto cuidador, ¿no? Para hacer las cosas, para explorar. Entonces, cuando hay autonomía, hay mayor capacidad o mayor probabilidad de aprendizaje. Y aquí viene la tercera etapa que les he puesto aquí, que es la iniciativa versus la culpa.
Entonces, se da entre los 3 a 5 años y aquí el conflicto está entre qué puedo hacer yo, ¿ok? ¿Qué puedo hacer yo solito, por mí mismo? ¿Qué es lo que puedo hacer? En esta etapa se va a desarrollar el deseo o la necesidad de explorar, ¿ya? Se ve también que el niño planifica o inventa juegos, ¿cierto? Aquí lo vamos a ver especialmente en el juego libre, ¿no? Porque el niño puede relacionarse, va siguiendo grupos. ¿Qué otra característica observamos aquí? Por ejemplo, el niño en la parte social, o sea, cuando está en el colegio, en la parte social, en el recreo, los niños pueden proponer juegos sin necesidad de decir, vamos a jugar a lo de acá, ¿no? Juega algo y los demás niños te siguen, pero así como te siguen en un instante, te dejan de seguir en un instante. Y es esa facilidad de poder iniciar, crear iniciativa, pero también de poder adaptarse a otras actividades. Eh, Cuando se logra salir de manera positiva de este conflicto, ¿ok? El niño empieza a desarrollar el propósito, es decir, a saber o a entender que él puede liderar, puede generar actividades, puede proponer actividades, pero si esta, digamos, esta iniciativa la frustra, no juegas, no hagas esto, de acá, te he dicho que no lo cojas, ¿no? Ya, te va a pasar esto, me guardan los juguetes, nada, guardamos los juguetes porque no sabes jugar, no sabes compartir, guardamos. Cuando se castiga, cuando se frustra y sobre todo cuando es constante, el niño empieza a sentir culpa por ese deseo de querer hacer las cosas. Y lo que hacemos, lejos de ayudarles a crecer, los inhibimos. ¿Ok? Los inhibimos. Entonces, aquí es importante fomentar el juego, permitir que el niño explore, sobre todo en espacios controlados, y no castigar excesivamente, ¿ok? En vez de decir no, enséñale cómo hacer. En vez de decir, no, tire los juguetes, recogemos los juguetes, cuidamos los juguetes. Ya, muchos me van a decir, ay, no, Jessica, ya, para mieles y dulces con mis niños, olvídate, no, acá no funciona. Y es que justamente no funciona porque nosotros no entendemos qué es lo que pasa en esta fase, ¿ok? Nadie va a querer que lo agredan o que lo griten. Todos buscamos, el ser humano busca ser bien tratado, ¿cierto? Busca ser bien tratado. ¿Acaso ustedes están allí en lugares que no los tratan bien a gusto? Bueno, a ver, algunos sí, a veces sí. Pero eso ya estamos bordeando la patología. Voy a cambiar mi pregunta. ¿Les gustaría quedarse en un lugar donde son maltratados? No, ¿cierto? Nadie. No quisiéramos estar en lugares así. Por lo tanto, en esta fase es importante que se pueda dar el permiso para que el niño explore, ¿ok? Explore. Y que entienda las consecuencias o límites, pero sin excedernos del castigo. La cuarta etapa es la laboriosidad versus la inferioridad. Se da entre los 6 y 12 años y aquí el conflicto surge entre ¿para qué soy bueno? ¿No? ¿En qué soy bueno yo? Y viene esto, siempre me equivoco, nada me sale bien. ¿Le parecen estas frases conocidas? No soy bueno para esto. ¿Por qué a mí no me sale bien? Yo nunca hago las cosas bien. A ti te queda mejor. Es más bonito lo que tú haces que lo que yo hago. Y aquí viene. El conflicto está en la competencia, sobre todo en estas habilidades académicas, ¿no? En producir algo, en lograr algo. Cuando se sale de manera positiva de este conflicto, ¿ok? Se desarrolla en la persona, se desarrolla en el niño esta, eh, este sentido de capacidad, es decir, yo puedo lograrlo, ¿no? Yo lo puedo hacer. Entonces, yo sí soy bueno en esto. Por eso es el versus, ¿no? Entre la laboriosidad, entonces entre el hacer y el no poder hacer. Entonces, aquí es importante reforzar de manera positiva los progresos que tenga el niño. Hay una niña que me dice, ¿no? A mí no me gusta que me digan que me equivoqué en algo.
No me gusta, me molesta, me enojo cada vez que me dice. Le digo, pero si no te digo o no revisamos en qué te equivocaste, ¿cómo corregimos? Tú no lo haces todo perfecto, yo tampoco lo hago todo perfecto. Entonces vamos a ver qué hicimos mal, ya si no quieres usar el término del error, qué hicimos mal y cómo lo podemos mejorar, ¿no? Entonces, hay que entender cómo funciona esto de no soy bueno para esto y por eso no me gusta que me lo recalquen, porque yo lo siento como que no hice bien, como que no soy competente. Aquí lo importante es que al niño se le puedan ir subiendo. ¿Qué me pusieron? ¿Uno de qué? Ah, ya, a la pregunta de si quisieran estar en un ambiente donde no es agradable. Muy bien. Aquí es importante que al niño se le puedan dar las tareas de digamos así, la dificultad de las tareas que sea progresiva, ¿no? Que no sea difícil desde el principio, sino que sea progresiva para que a medida que completa las actividades se vaya fortaleciendo ese sentimiento, ¿no? Esa sensación de competencia. Y la otra fase es la de identidad versus confusión, que es la fase entre los 12 y 18 años. Aquí la bendita adolescencia está presente. Aquí viene la dicotomía de para qué existo, viene la etapa filosófica de nuestras vidas, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Para qué soy bueno? ¿Dónde encajo? ¿Para qué existo? ¿Para qué? ¿Cuál es mi función, mi papel en la vida? ¿Cierto? Vienen las crisis existenciales. Exacto. Aquí el conflicto está entre mi identidad y el rol que cumplo. Aquí se va a afianzar mucho esta identidad personal y la identidad social también, ¿ya? Como se da en la adolescencia, el adolescente busca tener coherencia, ¿ok? Entre sus creencias, o sea, eso que aprendió durante todo su tiempo con su familia, ¿ok? Va a integrar esas creencias y los valores de su infancia. Se van a hacer uno solo, porque ya no piensa a través de otros, ya piensa a través de sí mismo. Entonces, cuando el niño logra vencer o el adolescente logra vencer esta fase con éxito, eso le permite una construcción segura o una autoestima mucho más fortalecida, mucho más robusta. Es decir, que se vuelve fiel a sí. ¿Listo? Ah, Jessie, ¿y esto cuándo se construye? ¿Cuándo se termina? La adolescencia es la etapa más larga. Así que son, según Papalia, desde los 12 hasta los 20 años. Algunos investigadores dicen que hasta los 21. Según Erickson, más o menos da entre los 13 y los 21 años, ¿ok? Es esta etapa decisiva de construir tu identidad. Por eso es que aquí los chicos cambian mucho de parecer. Las tendencias de los gustos cambian así, rápido, y a medida que va creciendo, va dejando de prestar atención a ciertas cosas y va va teniendo respeto por la diversidad también, ¿ok? Busca mucho más espacios en los que él se pueda expresar o en el que la adolescente se pueda expresar sobre todo. Por eso es importante entender estas etapas, ¿ya? Y luego ya viene la etapa de la adultez, la etapa de adultez temprana, luego está la adultez media y luego la adultez, la ancianitud, ¿no? La vejez. Entonces, en estas etapas que tenemos que entender, más que todo en el marco del desarrollo educativo, debemos entender qué ocurre socioemocionalmente con la persona, ¿ok? Para entender cuáles son los conflictos, cuáles son los conflictos que surgen, ¿no? No tiene que hacer nada, señora. Usted tiene que escuchar nada más. Escuche sin juzgar. La dicotomía que existe entre el adolescente es que busca la presencia, o sea, busca la ausencia, pero necesita la presencia. ¿Cómo así? Quiere hacer las cosas solo, porque va construyendo su identidad, pero requiere o necesita saber que tiene un colchón donde respaldarse, ¿no?
el ganarse la confianza no es decirle, mira, tú tienes que confiar en mí, es un proceso gradual, es como en todos nosotros. Para que tú te ganes o para que tú confíes en una persona, ¿qué debe haber? Debe haber, similitud entre sus palabras y sus actos, ¿cierto? Tiene que ser coherente, no similitud, debe haber coherencia. Entonces, para ganarse la confianza de un adolescente, paciencia, coherencia entre lo que se dice y se hace, respeto, ¿ya? Sobre todo respeto, yo creo que eso es lo principal. Porque el adolescente quiere ser tratado como un adulto, pero no dejar de ser tratado como un niño. Es que adolesce, está saliendo de una etapa en la que, si bien es cierto, lo guiaban o miraban por él, entrar a una etapa en la que ya no necesita esa guía, pero necesita saber que están allí atrás, que necesita saber que lo apoyan, que que está validado, ¿ya? No es solo escucharlos, Flor, no es solo escucharlos. Yo siempre les digo a mis padres de familia, les digo, la adolescencia es la cosecha de todos los 12 primeros años que ustedes han sembrado. ¿Ok? Es la cosecha de todos los primeros años de vida del niño. Es la puesta en marcha o la puesta en práctica de todo lo que ustedes les enseñaron. Así que me preocuparé si lo que les enseñé fue malo o no bastó o no cubrió la necesidad. Miren que en esta etapa los chicos empiezan a sentir un vacío existencial. Por eso les digo, es la crisis existencial de los muchachos, ¿no? ¿Para qué estoy aquí? O sea, yo me siento solo y la soledad es confusa para ellos. O sea, puede haber gente y no me siento solo, y puede haber mucha gente y yo me sigo sintiendo solo. ¿Ya? Entonces, aquí lo más importante para poder entablar esta relación de confianza es qué hice antes de llegar a esta etapa. ¿Sí? Antes de que llegue la adolescencia, ¿qué hago antes? Porque es el recoger los frutos del trabajo anterior. Para mí, eso es lo importante. En mi experiencia como formadora en disciplina positiva, en mi experiencia de trabajo con adolescentes, para mí es muy, muy importante es anticiparnos a esta etapa. Es no juzgar a los hijos, es saber que ellos pueden estar en problemas y saber que van a recurrir a ti aún sabiendo que te vas a enojar. Porque es cierto, te vas a molestar, pero tienen que recurrir a ti, ¿no? Entonces, nosotros con nuestro ejemplo les vamos a enseñar, pero sobre todo nos vamos a ir preparando. El niño quiere hablar y tú estás cansada y dices, ay, hijito, no me hables, déjame dormir. ¿Qué aprende el niño? Que tú no estás para él. Pero yo también estoy cansada y necesito mi tiempo, necesito descansar, pero eso implica el tener familia. O sea, no es tenerla por tenerla. Implica que vas a comprar de este tiempo, de este poquito tiempo que te queda para ti, tienes que repartirlo entre los tuyos y ti, y tú, y ti, y tú. ¿Ok? Difícil, sí, pero importante, porque estos años son la clave para que cuando llegue la adolescencia los conflictos sean más llevaderos. Y miren que yo no he dicho que no va a haber conflictos, yo he dicho que los conflictos sean más llevaderos. ¿Okay? Van a verlos, sí, son necesarios, sí, son importantes, sí, los requerimos, sí, porque es la prueba, el examen para ver si el niño resuelve o no resuelve. Y si no resuelve, enseñarle a resolver. Y si resuelve, bien, vamos por buen camino. Por eso es importante, tomen esta etapa de la adolescencia, sobre todo los primeros 4 años, ¿ok? Hasta los 16 más o menos, tomen esta etapa como la prueba para que ustedes sepan si hicieron buen trabajo y corregir si es que no, y sobre todo para que el chico se forme de manera adecuada. Son 4 añitos, duros, difíciles, pero tienen que estar vestidos de paciencia y sobre todo de límites, ¿ok? Y de respeto. Esta etapa es fundamental. Y todas las etapas son importantes, pero en esta etapa es aquí donde en realidad perdemos a los hijos, ¿ya? Porque si no confían en ti, si no llegan a ti, van a buscar a otra persona que los entienda o que ellos creen que los entiende.
Y es allí donde se van a generar las complicaciones, es allí donde los perdemos. Aunque te enojes, hijo, aunque yo me enoje, aunque sepas tú, aunque creas tú tener la respuesta de lo que va a ocurrir por algo que no hiciste bien. Yo soy tu lugar seguro. Tú llámame a mí. Aunque me enoje, yo voy a estar allí. Eso es lo importante. Que el hijo sepa que tiene un colchón, que tiene alguien que lo banque, que tiene alguien que va a estar allí con su amor incondicional, en las buenas y en las malas. En las malas sobre todo. En las buenas siempre estamos, en las malas sobre todo. Para que aún con miedo te sepa decir los errores. ¿Sí? Entonces, trabajamos desde antes. Muy bien. Vamos por acá. Yo siempre me explayo en esta parte, que ahí me falta el tiempo, ando que corro. Muy bien. Hay varias teorías que explican la influencia de los microsistemas y esto era un poquito de lo que les decía. A los hijos no los perdemos en la niñez, a los hijos no los perdemos en la adultez, a los hijos los perdemos aquí, en esta etapa que es la adolescencia. ¿Por qué? Porque en esta etapa, según Urie, en la teoría bioecológica, los niños salen de su mesosistema. ¿Qué es el mesosistema? Aquí es la relación entre la escuela y la familia. Sale de ese mesosistema, empieza a tener influencias indirectas de los amigos del trabajo, de los papás, de los amigos de los grupos que están formando, ¿verdad? Empieza a tener acceso a más cultura, creencias, empieza a tener conciencia de las leyes. Entonces, todos estos sistemas van a influir en la formación del niño. Por eso es que ustedes dirán, oye, estos chicos fueron criados, son hijos de los mismos padres, criados bajo las mismas circunstancias. ¿Por qué son tan distintos? Porque los mesosistemas y los exosistemas influyen de manera distinta en la formación de las personas. No hay un hijo igual a otro. Porque es más, diríamos nosotros, son los mismos padres. Mentira, los padres también cambian conforme a la edad. Podrá ser la misma figura de papá, la misma figura de mamá, pero distintos padres por las etapas. Por eso es que hay hijos que dicen, oye, pero tú tienes una idea de papá o de mamá distinta a la que yo tengo, ¿no? Y me pasa, porque en casa cuando hablamos o recordamos a mi papá, que ya está fallecido, yo le digo a mi hermana, tú tienes... Es otro papá del que me hablas, no es el papá que yo conozco, ¿ah? Es otro papá. Dice, no, mi papá hacía eso. Sí, sí, yo lo recuerdo, pero la idea o la formación, el concepto que tengo yo de papá, no es el mismo papá que tú tuviste, ¿ah? Y nos reímos. Es justamente por esto, por la edad, por las etapas, por las relaciones que van formándose. ¿Listo? Y aquí tiene que ver también la teoría de las que nos habla Bandura, es decir, los comportamientos se aprenden de manera a través del modelado, a través de la observación. Es decir, que el niño va a ir aprendiendo cómo comportarse en referencia a la respuesta que observa en el entorno. Me explico. Ya, voy a contarles una experiencia, ¿ok? Yo tenía primaria, 12 años, secundaria, y estaba en primero de secundaria. Todas mis amigas ya estaban, dice mi papá, todas pispiretas, ¿no? Con su brillito de fresita, salían más evolucionaditas en su ropa, ¿no? En primero de secundaria. Y yo recuerdo que me regalaron un labial y yo salgo a verme con unas amiguitas y salgo bien pintada, ¿no? Y salgo con un short más pequeño de los que solía utilizar. Y papá, sí, ¿dónde te vas? ¿Tú dónde te vas? ¿Y con permiso de quién? Y vestida así. Yo a jugar play con mi amiga Jané. ¿Y por qué te vas así? ¿Y por qué Jané no ha venido a verte? Yo, porque nos vamos a encontrar en el parque. ¿Con permiso de quién? Así. Me chapó así igual mi papá. Y yo, ok, ¿qué hago? Si quieres salir, pides permiso, te cambias de ropa y te quitas esa cosa que te has puesto en la cara. Me dijo mi papá, te pareces por la casa había una señora que se maquillaba muy, muy fuerte, y me dijo el apellido de esa señora, ¿no? Y yo avergonzadísima, creo que hasta ahora me dura la vergüenza, ya no me maquillo. Regresé a casa, me cambié, y mi hermana, la mayor, me decía, ¿qué le haces caso? Mira, tienes que hacer esto, sal de esto, llévate una mochila y allá en el parque te cambias de ropa, ¿no? Mi hermana me enseñaba cómo sacarle la vuelta a mi papá y yo estaba
avergonzadísima de que me habían descubierto y de que mi papá no me había permitido hacerlo. Les explico cómo funcionó esto. Yo tuve un modelo. Yo observé que mis amigas salían de esa forma y sus papás les permitían. Y yo asumí que no iba a tener problemas y que me iba a pasar lo mismo que a mis amigas. Ese fue el estímulo. El reforzador no fue positivo para mí. Mi papá no me dejó maquillarme y encima no me dejó vestirme de esa manera y me regresó a la casa. Y no me dejó salir. Es más, ni siquiera me dejó salir sin su permiso, que era lo más grave, ¿no? Entonces, desde allí, yo, a través de, explicándoles esta teoría del aprendizaje social, ¿no? A través del reforzador que obtuve, yo aprendí que no me podía maquillar a esa edad y que no podía vestir como quisiera o como mis otras compañeras. Y que sobre todo no me iba a mandar así solita, ¿no? Entonces, las consecuencias de este estímulo, ya sea un reforzador o un castigo, va a influir en la conducta. Mi conducta era de querer salir toda pispireta y pues me cortaron de raíz. Entonces, y aquí viene el otro concepto de la autoeficacia, es lo que tú crees. ¿Qué tanto crees que lo puedes hacer? Yo estaba convencidísima que lo iba a hacer como mis amigas, pero no me dejaron, ¿no? No me dejaron. Entonces, yo observo qué ocurre, yo quiero replicar. El reforzador va a influir en que esa conducta se mantenga o la conducta se extinga. ¿Listo? Sí me dejé entender, ¿verdad? Sí me expliqué de manera correcta. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, esto es lo que ocurre, digámoslo así, según la teoría del aprendizaje social. En cuanto a la teoría del apego, es una de las teorías más bonitas también que hay. A mí me encantan estas teorías, es como la de Erikson y la de Bowlby, es porque habla mucho de la forma en cómo se vinculan las personas. Son las bases de la teoría del disciplina positiva. ¿Ok? Entonces, Bowlby, ¿qué es lo que dice? Que los vínculos que se vayan formando en esta etapa, ¿ok? Los vínculos que se formen justamente en la primera infancia van a ser fundamentales para poder desarrollar unos tipos de apego, ¿ok? Eh, Según Bowlby, hay 4 tipos de apegos, que es el apego seguro, apego ambivalente, apego ansioso y apego desorganizado, ¿ya? Eh, Bowlby propone que las personas, que los seres humanos, tenemos siempre una necesidad que es innata de poder formar vínculos con las personas. Esto nos permite, o esto es este, como un recurso de supervivencia, ¿ok? Bowlby habla de estas figuras de apego, estas conductas de apego como el llanto, como la risa, como el seguimiento o como el agarrarse, ¿ok? Como el agarrarse, como las primeras figuras de apego que el niño muestra, ¿ok? Con la persona que lo cuida, ¿ok? Entonces, estas acciones o estas conductas permiten mantener la proximidad con su figura de apego. Cuando se va la mamá o cuando le entrega brazos a otra persona, el cuidador, ¿qué hace el niño? Llora. Ya está mostrando que se siente más cómodo con esa figura de apego que lo deja. Si lo abrazan o recibe a la persona que lo cuida con una sonrisa, significa que se siente cómodo con esa persona que lo está recibiendo. Si de repente está así como acosador, ¿no? Donde voy te va siguiendo el niño, de repente los bebés, que pasa muy seguido, ¿no? La mamá está en el baño y el niño está en la puerta del baño, ¿cierto? Entonces, esas son conductas que te muestran esta figura de apego, ¿ok? Ahora, estas figuras de apego, ¿ok? Estas figuras de apego, como les decía, son la base, ¿ok? La base segura donde el niño va a poder explorar o va a poder
digamos así, cuando nosotros ya estamos en la etapa adulta, ¿a dónde llega? ¿A dónde regresamos? A esos momentos, ¿no? En los que nos sentimos más felices, en los que nos sentimos cuidados, protegidos. ¿Por qué? Porque tenemos esta base segura. Ok, estos recuerdos, estos momentos que se guardan como un pensamiento arcano, van a estar muy presentes justamente cuando tú te encuentras en situaciones complicadas o difíciles, ¿cierto? Es tu base segura. ¿Ok? Entonces, según Bowlby, hay 4 tipos de apego, como les dije, es el apego seguro, ¿ya? Que es el que se busca, que es el que nos permite construir relaciones de confianza. El apego seguro, eh, se hace que las personas tengan más sanas estas relaciones, ¿no? Entonces, se entiende este concepto de soy valioso, ¿ok? Y cuando necesito de ayuda, tengo una red de apoyo, digámoslo así. El apego inseguro, en el apego inseguro, en el comportamiento el niño muestra poquita o casi nada de angustia ante la separación de esta figura de apego. Pero cuando llega el momento en el que se reencuentran con su cuidador, lo ignoran o lo evitan al cuidador, ¿no? Entonces, ese es el apego evitativo o el apego inseguro. Aquí la idea es de que estos niños no necesitan de otros para criarse, es como empiezan o aprenden a ser autosuficientes. Me debo valer por mí mismo, ¿ok? Ya que no siempre mi cuidador o no siempre la persona que debería satisfacer mis necesidades mientras crezco va a estar presente. El apego inseguro ambivalente es esta necesidad de quiero que esté aquí, pero tampoco quiero que esté aquí, ¿no? Entonces, hay esta ambivalencia ante la separación. Se busca el contacto y el consuelo, pero también puedo resistirme a eso, ¿no? Resistirme a eso. Entonces, aquí se muestra o se evidencia mucha preocupación en las relaciones, ¿ya? Hay mucha ansiedad ante la separación o la cercanía de la figura de apego. Y el último es el apego desorganizado, ¿ok? Que aquí sí hay un miedo y una confusión que guardan relación entre ellas. Y es como que esta figura de miedo también es mi figura de consuelo, ¿ok? Está desorientado. Entonces, es mi figura de miedo. Le temo miedo, pero también es quien me consuela. Hay aquí un patrón contradictorio, digámoslo así, ¿ok? Un patrón contradictorio. Entonces, esto, según Bowlby, ¿cómo va a influir en la forma en cómo, uy, ya, me ganó el tiempo, cómo va a influir en la forma en cómo se construye esta influencia de los microsistemas, ¿no? Entonces, la forma o el apego que yo desarrolle desde mi primera infancia va a permitir que a medida que yo, o va a impactar que a medida que yo vaya creciendo, vaya aprendiendo a vincularme con las personas. ¿Ok? Eso tiene que ver con los vínculos, si son vínculos sanos o vínculos conflictivos. ¿Listo? O vínculos riesgosos. Muy bien, aquí hay algunas recomendaciones que les pongo y estos son algunos casitos que les estoy poniendo. Están bien prácticos, así que los pueden leer sin ningún problema. Entonces, para resumir todo lo que hemos visto hoy en clase, ¿por qué es importante trabajar la parte socioemocional con lo cognitivo en la primera infancia? ¿Por qué? Porque esto permite que el niño vaya teniendo buenas experiencias que le van a durar a lo largo de la vida. Mientras el niño va desarrollando esta autonomía, esta confianza, esta competencia, esta capacidad de quién soy y qué soy bueno y qué hago bien, o sea, este sentido de competencia, ¿ok? Va a impactar de manera positiva en la capacidad de logro o en la confianza de sí mismo. ¿Listo? Entonces, ¿es importante desarrollarlo de manera buena, de manera positiva? Sí, porque fortalecemos la confianza del niño. Hay menor posibilidad de poder desarrollar enfermedades mentales a largo plazo.
permite que el niño aprenda a comunicarse de manera empática, ¿no? Y que pueda resolver situaciones, problemas en sus primeros años. Se va a relacionar mejor, va a tener más tranquilidad, no solo él, sino también en el entorno familiar, en el entorno educativo. Esto implica que un niño feliz aprende de manera feliz. Esto implica que un niño feliz tiene mayor bienestar. Un niño feliz se puede permitir equivocarse. Un niño seguro puede permitirse equivocarse. Y el aprendizaje está en el ensayo-error. ¿Ok? Por lo tanto, es importante que nosotros le prestemos vital atención para poder desarrollar estas actividades. Ahora, como cierre, ya no nos alcanzó el tiempo por estar explicándole las teorías. Yo, enamorada de las teorías, tengo que arreglar eso, porque siempre me faltan minutitos. Aquí les he dejado algunas estrategias para poder trabajar con niños de distintas edades. Por ejemplo, el semáforo de las emociones es una actividad principal que pueden ustedes utilizar con niños muy pequeñitos para que el niño aprenda a identificar lo que está sintiendo. Si bien es cierto, es importante hablarles acerca de las emociones básicas, pero sobre todo que el niño aprenda a mostrar esto que siente. Es algo que lo hace, por ejemplo, que está muy rojo, que es peligro, que está como que no siento, está neutro, ni rojo ni verde, neutro, o me hace sentir feliz. ¿Por qué? Porque esto luego va a permitir que el niño ya explore y sepa explicar qué está sintiendo. Estoy enojado, en vez de tirar los objetos, es decir, estoy molesto, no quiero que me hablen, o ahorita no quiero trabajar, o que de repente se aparte el niño y cuando logre regularse vuelva a hacer la actividad. Entonces, esta actividad, por ejemplo, de la identificación de lo que siente, en qué rango está, o sea, si le permite seguir conversando o no le permite seguir conversando, seguir haciendo la actividad, entonces va a permitir que el niño pueda identificar este vaivén de emociones que va sintiendo. Una vez que ya las identifica en qué rango están, puede nombrarlas. Cuando las personas nombramos la emoción, sabemos qué nos está ocurriendo, ¿ok? De repente quieren trabajarlo con niños de primaria, podemos trabajar la mímica de emociones. Entonces, el hablar acerca de una emoción o nombrar una emoción, por ejemplo, la confusión, y que los niños expresen a través de gestos o a través de mímica corporal cómo se ve esa emoción. ¿Ok? Confusión. No sé, estoy mirando de un lado para otro, mis manos así como que, ¿no? Entonces, esas mímicas, esa capacidad de poder representar la emoción con mi cuerpo y con mi rostro, va a permitir que yo también sepa leer al entorno, ¿ya? Y para más adolescentes, una técnica de mindfulness, que es la escritura creativa, que es el diario de las emociones, donde los chicos pueden escribir qué están sintiendo. Una vez me preguntaron, ¿solo con adolescentes? No, la puedes trabajar desde temprana edad. Puedes trabajarla desde los 8 o 9 años si ya vienes haciendo un trabajo de autoconciencia desde temprana edad, ¿no? Si no lo has logrado hacer desde temprana edad, pues puedes implementarlo en la infancia, en la educación básica regular, en la primaria, para que los chicos también aprendan a reconocer sus emociones y sobre todo a desarrollar la empatía, ¿ya? Por acá les he puesto también más actividades, como actividades de autorregulación mediante la respiración, estrategias para calmarse también, que son súper importantes de enseñarlas en aula, ¿ya? A mí me parece que desde inicios podemos ir implementando en el salón estos rincones de la calma, porque explosiones de frustración van a tener siempre, sí. Explosiones de enojo van a tener siempre, sí. Entonces, el enseñarle estas técnicas de regulación a nuestros estudiantes va a permitir que el niño pueda utilizar estos recursos para calmarse. Una vez que se calma, una vez que pueda controlar esto que está sintiendo, pueda expresar lo que está sintiendo. ¿Okay? No se trata de calmarme y no decir lo que siento, se trata de calmarme y poder expresar de manera sana lo que estoy sintiendo. ¿Listo? Entonces aquí les he dejado algunas actividades y también tienen unos videitos para poder complementar el trabajo. Me pasé 5 minutos. Muy bien. Listo. ¿Les gustó la clase de hoy? ¿Sí? Muy bien. Leticia, ¿tienes algunos comentario o estabas afirmando? Ya está.
Ok. Yanina, ¿quieres comentar algo? Cortito, ¿ya? Porque estamos robándoles tiempo. Ah, ya, no te preocupes, Leti. ¿Nada? Ok, perfecto. Entonces, nos estaríamos encontrando el día viernes para nuestra tercera sesión. Ok, vamos a hablar de la motivación, así que los invito, por favor, todos conectados, todos participando, para poder seguir sacándole provecho a estas sesiones. ¿Listo? No se vayan, por favor, hasta aquí conmigo. Cuídense, que tengan bonito jueves. Cuídense.